Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Jugada maestra de Bergoglio que no deja contento a nadie, salvo a los católicos ingenuos que no quieren aceptar la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la Agenda 2030 es la prioridad absoluta de Jorge Mario Bergoglio, entregado totalmente al nuevo orden mundial. Y con esta exhortación apostólica post-sinodal del Sínodo de la Amazonía, parecía que iba a aprobar definitivamente la ordenación de los viri probati, pero no ha sido así. No ha sido así. Ha sido una confirmación indirectamente, de alguna forma, de la oposición de Benedicto XVI como catejón. Ha sido una clara derrota del modernismo y de todos los que estaban convencidos absolutamente que iba a aprobar los viri probati, la ordenación de hombres casados. Y ha tenido unas reacciones, y también la de las mujeres, de las diaconisas, aprobación de ordenación de diaconisas, y todos los puntos al final conflictivos o más discutibles que estaban en el documento final del sínodo. Sin embargo, aparentemente, en principio no los aprueba, pero ¿acaso ha manifestado que esté en contra de ellos? No, en absoluto. Por eso es por lo que podemos decir que ha sembrado una vez más tinta negra de confusión sobre la Iglesia. No puede dejar contentos a nadie. Los más progresistas estaban bastante frustrados y lo han expresado con normalidad, con claridad, con fuerza en Internet, en sus páginas. Tenemos el caso de José Manuel Vidal en Religión Digital, que ha dicho que Bergoglio se arrepentirá de no haber aprobado la ordenación de los viri probati. Dice que no quiere pasar a la historia como el Papa que abolió el celibato obligatorio. Titula así: Querida Amazonía, tristeza y decepción con un leve atisbo de esperanza. ¿Cuál será ese leve atisbo de esperanza que tienen ellos? Luego lo comentaremos. Hay tristeza, dice José Manuel Vidal, en amplios sectores de la Iglesia católica más comprometida y evangélica, entre otras cosas porque las expectativas eran altas y por consiguiente mayor la decepción. Benedicto, con su último libro, junto al cardenal Sara, contribuyó decisivamente a darle el golpe de gracia a la posible decisión papal. Bergoglio no se atrevió a aprobar alguna mínima excepción al celibato porque quizás considera que la institución eclesial todavía no está preparada para ello. La permanencia sin fisuras del celibato obligatorio sigue consagrando el clericalismo, uno de los grandes males de la Iglesia contra el que Francisco combate sin cesar. Con su decisión, Francisco refuerza sin quererlo el polo rigorista que se frota las manos, llama a la victoria y se autoconvence de que tiene poder y sabe ejercer la presión. Nuestra crítica a la decisión papal no quiere decir que vayamos a dejar de apoyar a Francisco y sus reformas. Seguiremos a su lado, cueste lo que cueste. Así se manifiesta José Manuel Vidal en Religión Digital, representando, digamos, a ese ala progresista de la Iglesia Católica. La realidad es que los modernistas han sufrido aparentemente en principio una derrota por la presión ejercida por Benedicto y por Sara con ese libro. Aparentemente así todo pinta, pero también comentar que Bergoglio puso de carcelero a tiempo completo, me comenta una persona, para Benedicto XVI a Cansway, y que se le escapó el libro de Sara. El enfado de Bergoglio debió de ser monumental, me comenta esta persona, y creo que ya no le van a permitir ninguna otra, pues se han dado cuenta de que está dispuesto a dar la batalla, como el año pasado con aquella carta en Semana Santa que hizo Benedicto, o ahora con el libro sobre el celibato. Benedicto sigue siendo el catejón, me confirman, me dicen. Bueno, ya estamos viendo las diferentes opiniones que van surgiendo, que son muchas alrededor de este asunto, de esta exhortación post-sinodal. Más opiniones que he recibido. Por ejemplo, esta que me dice: en el fondo, Bergoglio es un miserable cobarde.
no se ha atrevido a afirmar lo que él mismo ha alentado. Invita a cumplir las conclusiones del sínodo, pero sin su firma. No hace falta decir que el sínodo nunca hubiese aprobado lo que aprobó sin el consentimiento del capo de la familia. Los mete en el embrollo y luego aparentemente se sale. Duro este comentarista que dice que ha sido un cobarde. Obviamente el documento final del sínodo y el sínodo de la Amazonía lo promovió él eligió a los obispos y alentó todo lo que al final se recogió en el documento final. Como vamos a ver ahora, que ha dicho en la exhortación posinodal, ha alentado a que todos leamos ese documento final, le ha dado una importancia tremenda a ese documento final, casi más que la exhortación. Otra opinión: todo es un movimiento totalmente orquestado, es toda fiabilidad a Francisco, incluso los más ortodoxos, por seguir aparentemente una doctrina sana. Esto le hace subir en puntos de veracidad y fiabilidad, aparentemente, claro. El sínodo amazónico ha sido una prueba para ver la reacción de la Iglesia. La popularidad es fundamental para poder hacer lo que realmente quiere, que es abolir la consagración de la Eucaristía. Todo esto, por tanto, es humo, y los que han dudado y han empezado a abrir los ojos sobre quién es realmente Bergoglio, esta exhortación les hace cerrarlos y ponerlos en contra de la tesis de que Bergoglio no es papa. Astuto ha sido y mucho. Nos preocupaba el tema del celibato, pero su objetivo es otro, la comunión. Esto le dará crédito para que la gente se crea la unión de las religiones y lo vean como algo bueno, y dirá que todos cederán algo de su religión para poner una en común, y a nosotros nos tocará la consagración. Ahora se ve todo clarísimo. Otra opinión que me llega, me dice: lo grave es la teología de la liberación, que mutó hacia la ecoteología de Leonardo Boff, que ha salido aquí victoriosa. Y pretender hacernos creer que Bergoglio es continuador de Benedicto es también una victoria muy grande la que ha conseguido a través de esta exhortación y de la propaganda que hacen al respecto, para que la gente no se dé cuenta de la ruptura, para que los católicos más ingenuos sigan apoyando a Bergoglio como papa. Pero la Carta de la Tierra será el eje y centro de la religión universal, que en el fondo es lo que más interesa a Bergoglio. Yo también pienso eso. La religión universal, la Carta de la Tierra, el nuevo orden mundial, la Agenda 2030, eso es lo que interesa a Bergoglio, para lo cual obviamente tiene que lograr que no haya resistencia por parte de la Iglesia Católica. Con este movimiento ha sembrado una nueva confusión en lo que todos esperábamos. Atentos a las primeras palabras de Bergoglio en el comienzo de la exhortación postsinodal. El documento final del sínodo dice Bergoglio: no pretendo ni reemplazarlo ni repetirlo con esta exhortación postsinodal. He preferido no citar ese documento final en esta exhortación porque invito a leerlo íntegramente. Atención a la importancia que le da al documento final del sínodo de la Amazonía. En ese documento, ¿qué alentaba? Alentaba la abolición del celibato, empezando por ordenar a hombres casados, a la ordenación de diaconisas hacia el sacerdocio femenino y a la implementación de un rito amazónico que podría afectar y cambiar de alguna manera la Sagrada Liturgia. Y sigue en esta exhortación posinodal, dice estas palabras también Bergoglio: Dios quiera que toda la Iglesia se deje enriquecer e interpretar por ese trabajo. Se refiere al documento final del Sínodo de la Amazonía. Repito, Dios quiera que toda la Iglesia se deje enriquecer e interpelar por ese trabajo. Que los pastores consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonía se empeñen en su aplicación. Ojo, está invitando, animando a que todos, absolutamente todos en la Iglesia se empeñen en la aplicación del documento final del Sínodo, y que pueda inspirar de algún modo a todas las personas de buena voluntad. Al decir que puede inspirar a todas las personas de buena voluntad, ya lo está expandiendo, algo que empieza en el sínodo, a la Iglesia universal. Algunos interrogantes que nos quedan o surgen. ¿Puede estar la clave en que Bergoglio considere algún día el documento final del sínodo como magisterio vinculante, como permite el documento aprobado por él, Episcopalis Communio? En resumen, lo que Bergoglio manifiesta o quiere en esta exhortación posinodal es que quiere que todos nos empeñemos en la aplicación del documento final del sínodo. Esto es lo que más le importa.
él, de alguna forma, no aprueba nada de todo eso, como decía uno, por cobarde, por la razón que sea, o por estrategia, por la razón que sea, él no aprueba nada, parece aparentemente que todo sigue igual, pero sí nos alienta absolutamente a todos, a las personas de buena voluntad, como dice al final, para que todos nos empeñemos en la aplicación del documento final del sínodo. Y en el documento final del sínodo sí están todos esos objetivos de los viri probati, de las diaconisas, etc. Y que se extienda a la Iglesia Universal. Por tanto, ¿qué podemos decir? Que ahí creo que para mí que está la clave. Al margen de la estrategia que pueda tener dejándolo pasar de esta manera, lavándose las manos. Bueno, pues esto es para mí el resumen fundamental. Una victoria de Benedicto, de momento, que como catejos no pueden pasar por encima de él mientras él esté viviendo. Y también que manifiesta claramente su sueño de que se hagan realidad todas las conclusiones del documento final del sínodo, solo que, como digo, no lo puede hacer ahora o estratégicamente considera que es mejor no hacerlo debido a todos estos otros puntos importantes que tiene este año 2020 para la implementación de la Agenda 2030. En definitiva, de momento, una clara derrota para el modernismo, para los progresistas, como hemos leído lo que dice José Manuel Vidal, que están muy frustrados. Y bueno, vamos a escuchar una suscriptora, sus opiniones, que me las ha dado y os las quiero compartir, que viene a decir lo que ya hemos dicho. Y bueno, esto es lo que está pasando, ¿no? El en Amores Letizie tuvo que poner una nota a pie de página y aquí lo ha dicho en la introducción, ¿no? O sea, yo creo que él no se va a mojar. Tiene que destruir el celibato, tiene que destruir la Iglesia Católica, tiene que destruir la comunión, pero lo hará todo a través de las conferencias episcopales y lanzando a veces una frase y otras veces pues diciendo eso, ¿no? Que la gente se lea el documento del sínodo porque es estupendo, ¿no? Entonces, bueno, yo también creo que el objetivo final de Francisco es unificar a la gente en la Carta de la Tierra para preparar la venida del Anticristo con una sola iglesia. Y la Iglesia Católica, para que ceda, tiene que irse pudriendo como se está pudriendo la falsa iglesia que está dentro de la iglesia. En fin, todo esto es muy duro. Así es, todo esto es muy duro, durísimo. Más confusión que tenemos en la iglesia con apariencia de ser correcto, de respetar la sana doctrina, de ortodoxia, apariencia de ortodoxia, pero más confusión en esta estrategia que no engaña a nadie, porque la Agenda 2030 y sus objetivos son lo que mueven verdaderamente a Bergoglio. Ahí es donde tenemos que estar sobre todo atentos en estos próximos meses con estos puntos, estos encuentros decisivos que va a haber sobre la educación, sobre la unión de las religiones, sobre la economía, etcétera, etcétera, sobre el sínodo de Alemania, de que se ponen a ellos como los malos de la película, como los enemigos de la Iglesia. Ya hemos visto la reacción de este sacerdote que se ha mostrado tan contento, el padre Martín, Santiago Martín, tan contento con esta exhortación y que los alemanes, que son los malos de la película, muchos católicos están comprando esa interpretación, pero estamos convencidos de lo que les decimos. En la exhortación, ya como anécdota, les cuento que dice Bergoglio: a todos los cristianos nos une la fe en Dios, el Padre que nos da la vida y nos ama tanto. Nos une la fe en Jesucristo, el único Redentor, que nos liberó con su bendita sangre y con su resurrección gloriosa. Pues sí, bendito sea Dios, que por fin dice que nos liberó con su bendita sangre. Ya hemos pasado de la sangre pagana de Jesucristo a una bendita sangre. Algo avanzado en
en esta exhortación. Es lo de siempre, pues declaraciones católicas en parte y un batiburrillo y una mezcla, un cóctel de todo, una confusión sobre confusión, pero la Agenda 2030 sigue paso firme y vamos a ser testigos en los próximos meses de siguientes acontecimientos importantes. Lo dicho, la impostura religiosa del camaleónico Bergoglio en su exhortación posinodal que no ha dejado contentos absolutamente a nadie. Más confusión con apariencia de ortodoxia. Eso es lo que hemos visto, una jugada maestra de Bergoglio que nadie ha dejado contentos, salvo quizá a los católicos ingenuos. Que la Inmaculada nos guarde, nos proteja, nos guíe siempre en medio de esta gran apostasía en la que estamos inmersos, que emana desde el vértice eclesial. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.